Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel desaparece en pleno rodaje y Bar Baktas reacciona con desesperación. ¿Dónde estaba? ¿Qué ocurrió realmente tras bastidores? El día que debía ser simplemente una jornada de grabación más, se transformó en una verdadera pesadilla para el equipo de producción y, sobre todo, para Bar Baktas. Todo comenzó pasadas las 3 de la tarde, en medio del rodaje de una escena clave en la nueva serie protagonizada por la pareja. El ambiente era agitado, los técnicos iban y venían, y el calor del set se mezclaba con los nervios del equipo. De repente, alguien se percató, Yamur no estaba. Nadie sabía dónde se había metido. No había avisado a nadie. Su celular estaba fuera de cobertura. Fue entonces cuando el rostro de Bar cambió por completo. Como que no está, eso no tiene sentido, ella nunca se va sin decir nada, exclamó el actor visiblemente alterado, lanzando el guión que tenía entre sus manos al suelo. Nadie recordaba haberlo visto tan fuera de control. La preocupación en su voz era real, no se trataba de actuación. Buscadla en los camerinos, en el área de maquillaje, incluso en los vehículos, gritó, mientras recorría cada rincón del set con desesperación. Lo más extraño era que todo parecía estar en orden, sus pertenencias seguían en su sitio, su bolso de mano estaba en la silla de siempre, y su botella de agua, medio vacía, aún conservaba el calor del ambiente. Algunos miembros del staff comenzaron a susurrar teorías, ¿un desmayo? ¿Un ataque de ansiedad? ¿Había recibido alguna llamada preocupante? Bar, sin esperar respuestas, salió del set y comenzó a buscar por su cuenta en los alrededores del estudio. En un momento dado, se giró hacia el productor y dijo con firmeza, si a Yamur le ha pasado algo, este proyecto no sigue. No me importa el contrato ni el estreno. Solo quiero saber que está bien. Fueron casi 40 minutos de angustia total. Las cámaras se apagaron, los técnicos se quedaron quietos y el ambiente era de total tensión. Hasta que, finalmente, una asistente corrió desde uno de los jardines traseros con una expresión de alivio, la encontré. Está bien. Solo necesitaba respirar. Según relató la joven, Yamur había salido discretamente a una zona más alejada para calmarse tras una discusión leve con su estilista. Pero lo que nadie esperaba era que no llevara consigo su teléfono ni avisara a nadie, generando el caos que todos ya conocían. Minutos después, Yamur regresó al set, un poco pálida, pero serena. Se disculpó con todos y, al ver a Bar acercarse rápidamente a ella, no pudo evitar las lágrimas. No quise preocuparlos. Solo necesitaba un momento a solas. Fue una tontería, murmuró con voz baja. Pero Bar la interrumpió con una frase que conmovió a todos, tu bienestar nunca será una tontería para mí. No vuelvas a desaparecer así, por favor. La escena fue tan intensa que algunos miembros del equipo incluso aplaudieron al verla. El productor, con lágrimas en los ojos, se acercó y dijo, esto es más que una serie. Ustedes dos hacen que todo cobre vida. Cuídense. La grabación se reanudó una hora después, pero el clima en el set ya no era el mismo. Había una mezcla de emociones en el aire, alivio, respeto, y un silencio lleno de complicidad entre Bar y Yamur. Las miradas entre ellos lo decían todo, y aunque intentaban retomar sus papeles, era evidente que lo que acababa de pasar los había marcado profundamente. Durante una pausa, Yamur fue vista sentada en las escaleras del set, envuelta en una chaqueta y con la mirada perdida. Bar se le acercó en silencio, se sentó a su lado y le ofreció una botella de agua. ¿Te sientes mejor?, preguntó con voz suave. Ella asintió lentamente y murmuró, no imaginé que causaría todo esto. Pero cuando sentí que me ahogaba, lo único que pensé fue en salir de ahí. Bar se quedó en silencio por unos segundos, luego le tomó la mano y le dijo, no tienes que cargar todo sola. Estoy aquí, siempre. Para lo bueno, para lo malo y para cuando simplemente necesites respirar.
Esa conversación, aunque breve, fue captada desde lejos por uno de los camarógrafos que aún tenía encendida su cámara, y horas más tarde, parte de esa escena fue filtrada en redes sociales. Los fans no tardaron en reaccionar. Esto ya no parece una simple relación profesional, comentaban algunos. La forma en la que Bar la mira, es amor verdadero, decían otros. Lo que ocurrió ese día traspasó los límites del guión. La química entre ambos ya era notoria en pantalla, pero tras este episodio, se fortaleció una conexión que muchos consideran genuina y profunda. Algunos incluso aseguran que desde aquel incidente, los actores no han dejado de pasar tiempo juntos fuera del set. Al día siguiente, los rumores no paraban de circular. Medios digitales comenzaron a titular "Relación confirmada entre Bar y Yağmur" o "Un gesto de amor verdadero en medio del caos del rodaje". Aunque ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial sobre su vínculo personal, el lenguaje corporal, las miradas y sobre todo, la reacción de Bar en ese momento crítico, hablan por sí solos. Una fuente cercana a la producción reveló que, tras el incidente, ambos actores tuvieron una conversación privada que duró casi una hora en uno de los camerinos. Salieron abrazados. No dijeron nada, pero se notaba que algo cambió entre ellos, aseguró el testigo. La serie en cuestión aún no ha sido estrenada, pero ya hay una ola de expectativa enorme alrededor de ella. Y no precisamente por la trama, sino por lo que muchos consideran el romance más esperado del año. Los seguidores de la pareja han empezado incluso a crear cuentas de fanáticos bajo el nombre de Baya Love, una combinación de Bar y Yağmur, compartiendo clips, fotos del set y todo tipo de contenido que respalde la idea de que entre ellos hay mucho más que una simple colaboración artística. En una reciente entrevista en un programa de televisión, al ser consultado por su experiencia en el rodaje, Bar esquivó las preguntas sentimentales, pero dejó una frase que dejó pensando a todos. Hay conexiones que ni el mejor guión podría escribir. Algunas historias se dan solas, sin cámaras. Por su parte, Yağmur, al salir del estudio el mismo día, fue interceptada por periodistas. Cuando le preguntaron directamente si había algo más entre ella y Bar, sonrió tímidamente y dijo, "Solo puedo decir que él fue mi calma cuando más lo necesitaba". Y aunque no hay una confirmación oficial, cada gesto, cada palabra y cada reacción de ambos construye una historia paralela que atrapa tanto como la serie misma. Los productores, lejos de preocuparse, ven esta química como una bendición. Lo que ellos tienen no se puede fingir. Y eso se nota, declaró uno de los guionistas. Así, un episodio que pudo haber sido una crisis en el rodaje se transformó en uno de los momentos más comentados de la temporada. Y los fans están atentos, esperando el próximo capítulo, dentro y fuera de la pantalla. Porque cuando la realidad y la ficción se entrelazan así, lo único que queda por hacer es mirar y dejarse llevar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que lo que Bar siente por Yağmur es solo preocupación profesional o hay algo más profundo entre ellos? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes en una situación así? Cuéntenme en los comentarios. Y no olviden suscribirse para estar al tanto de las próximas sorpresas que nos tienen preparados estos dos grandes artistas.